guardi, una frase di San Paolo e lei capisce la massoneria. La sete di denaro è la radice di tutti i mali. È diventato sempre di più un potere, un legame per far carriera tra di loro, eccetera, eccetera. E siamo sinceri, è la massoneria oggi che comanda il mondo. Il mondo politico è comandato a livello internazionale, è comandato dalla massonería. Hace muchos años, a principios de siglo, el poder mundial, que estaba agrupado en un famoso y oculto comité de los 300, ¿no es cierto?, que agrupaba en su momento, cuando muere la reina Victoria, las tres coronas, la corona inglesa, la corona danesa, la corona holandesa, resuelven asociarse a los plebeyos, como ellos les dicen, para mantener su hegemonía, y hablamos de los plebeyos, las grandes familias adineradas, Rothschild, Rockefeller y Morgan. Inmediatamente la administración del poder mundial pasa a la familia Rockefeller. Ellos deciden implementar el marxismo en todos los países dominados. En ese momento estaban financiando ya estos banqueros la revolución marxista del 17. En 1913 hacen el banco que dice Marx, un banco universal para manejar el dinero como instrumento de dominio, que reforman la Constitución norteamericana, hacen la enmienda, creo que es la enmienda 1110, y crean la Reserva Federal, e inmediatamente después, estamos hablando de entre 1917 y 1920, crean dos organismos, el Consejo de Relaciones Internacionales, Council on Foreign Relations, CFR, para implementar el marxismo en el mundo. Ponen al frente del mismo al famoso marxista teórico Mendel Haus, y crean a su vez el Instituto Tavistock, el Instituto Psiquiátrico Tavistock de control mental y manejo de masas, y ponen al frente del mismo al famoso Freud, Sigmund Freud, donde le piden, Su Majestad Británica le pide el desarrollo de un sistema que rompa con la tradición cristiana y con la familia para poder implementar la revolución marxista, toda vez que ya Engels había dicho dos cosas: que mientras exista la religión católica no se puede hacer la revolución marxista, y mientras exista la familia patriarcal no se puede hacer la revolución marxista. Es decir, él lleva la opresión de clases al lecho conyugal, donde el varón sería el burgués opresor y la mujer la proletaria. Se pone inmediatamente en ejecución, se hace en ese laboratorio de control mental, se desarrolla la música que va a ser el rock, que acompaña la liberación sexual propuesta por Freud para destrozar la sociedad, y por supuesto el psicoanálisis se encarga del aspecto teórico de romper el vínculo del hijo con la madre, porque sabido es desde la psicología, la filosofía y la historia, que la tradición se transmite por la madre. Lo primero que aprende el niño es lo que la mamá le enseñó en la cuna. El primer Padre Nuestro lo hemos aprendido a nuestra madre en la cuna. Entonces el psicoanálisis, por supuesto, inmediatamente rompe ese vínculo, deforma el mito de Sófocles, poniendo en Yocasta a la madre todo el pecado y toda la maldad, y entonces el hijo se tiene que rebelar contra ese vínculo, contra su madre, romper con la tradición materna y levantarse en revolución. El rock, la liberación sexual, el psicoanálisis van por el mismo camino hasta que se llega a la creación del movimiento hippie en los años 50. Todos esos chicos fueron monitoreados, todo el primer festival de rock, esos chicos que fueron drogados, inducidos a la liberación sexual, fueron todos monitoreados hasta su muerte, y bajo ese control del Instituto Tavistock, que otro día podemos hablar, se logra esta mentalidad con todos los medios de comunicación masivos, se crea esta música, se crea la liberación sexual, se ayuda con el psicoanálisis, se desintegra el vínculo familiar, el vínculo con la tradición, y se convence al joven que la única forma de que sea feliz es liberar sus instintos sexuales, desarrollar. La encargada de esto es lo que llamamos la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? Que fue uno terrible. Bueno, se logra eso y empieza en 1950, por supuesto. ¿Cómo hace la mujer para liberarse de la opresión? Primero, tomar los medios de reproducción. Así como el proletario se rebela contra el capitalista tomando los medios de producción, arrebatándolos, haciendo la revolución del proletariado, entonces la mujer se alza contra las dos cosas opresoras
el matrimonio y la responsabilidad, dice Engels y sus seguidores, no ser esposa y no ser madre, las dos cosas que la liberan. Entonces se adueña la píldora de anticonceptiva, cumple en los años 50 un rol fundamental, porque la mujer puede regular su fertilidad independientemente del hombre y se logra la separación del placer sexual de la reproducción, el placer autónomo, para después seguir en esta evolución el placer autónomo entre mujeres, es decir, ya la lesbiana no sería el sexo oprimido, sino que ya no es mujer, entonces se independiza en el sentido revolucionario de la palabra de toda opresión del sexo masculino, que es lo que pasa exactamente ahora, ¿no? En ese panorama, el aborto sería una cosa necesaria cuando la mujer se ve encadenada al varón por un hijo. Entonces vemos al hijo como un enemigo, al sexo, a la relación conyugal como la opresión de la mujer se rebela contra la opresión, no se casa más. Sin marido ni patrón, dicen los movimientos feministas. Y sin Dios. Y sin Dios, por supuesto. Se libera de todo y se libera finalmente de los hijos. Qué horror, ¿no? Para hundirse en el abismo de la soledad. Todas estas mujeres que uno después ve en el consultorio a los 60 años tienen como única opción el suicidio, ya sea... Il tuo sistema è di far apparire alla gente il peccato come una conquista. Addirittura le leggi hanno divulgato l'assassinio dell'aborto, che è un vero omicidio, facendolo passare come un segno del progresso civile. Un segno del progresso, ammazzare. Ma dite un po', la maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bucciato nelle consacrazioni a Satana, sono tutte uguali, scritte col sangue: Satana, tu sei mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. Si nosotros vemos que los preservativos, las Naciones Unidas los compran a estas organizaciones internacionales, por ejemplo, a la India, todas las fábricas de las farmacéuticas, no todas, pero la gran mayoría están en toda la parte de la India. Si ellos compran los preservativos a 10 centavos y nos lo venden a 25 y 30 centavos de dólar, claro que es un negocio que, aparte de que ya me lo están vendiendo, haya un legislador que nos quiera imponer una ley en donde sea obligatorio que en todos los países exista una ley de salud sexual reproductiva que obliga a los colegios, obliga a las instituciones públicas, obliga a todos los estamentos universitarios a que existan dispensadores de anticonceptivos. Entonces vamos a suponer un colegio, por ejemplo en España, que tenga más de 1.500 alumnos. ¿Es o no es un negocio tener 2, 3 dispensadores de preservativos en los baños? Si yo traigo la pastilla de anticoncepción de emergencia y la compro a 0.30 centavos o a $1 y la legalizo para venderla a 8 y 11 dólares, que es el promedio de costo internacional, ¿cuánto estoy ganando solamente en la diferencia de una pastilla de emergencia? Y normalmente lo que venden son 2 pastillas de emergencia de 75 miligramos de levonorgestrel cada una. Vamos a ver, por ejemplo, los DIU o las espirales. Si cada espiral, cada DIU cuesta entre 3 y 5 dólares y para podértela poner, para poder ir al médico, tú pagas ya un importe al médico y luego te la venden entre 15 y 23 dólares, ese marco de diferencia es lo que ellos están ganando. Entonces sí es un negocio decirles a los niños entre los 10 y 11 años que la única manera de ser felices y de poder vivir sus derechos es usando un preservativo, es usando una inyección, es usando unos implantes, es usando unas pastillas. Y luego decirles que ni siquiera le tienen que decir a su papá o a su mamá de qué es lo que están usando, de cómo lo están usando y para qué lo están usando. Los profesores y los médicos tienen una ley que les restringe inclusive que los padres de familia sepan que esos anticonceptivos están siendo entregados a los niños, sin decirles además los daños a posteriori que van a pasar. Un ejemplo clarísimo: ¿cuál es una de las primeras causas de muerte de las mujeres a nivel internacional? Las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué relación directa tienen las enfermedades cardiovasculares con la anticoncepción? Totalmente.
existe una relación directa entre el uso y abuso de anticonceptivos y las enfermedades cardiovasculares en mujeres. Existe una relación directa entre las enfermedades de transmisión sexual y la vida promiscua. Por eso es que es un gran negocio. Para ellos es un negocio el que yo a los 10 años empiece a usar anticonceptivos. Luego de usar los anticonceptivos, yo sé que tengo dos opciones. La una, o se va a contagiar una enfermedad de transmisión sexual o se va a embarazar. Entonces, para las enfermedades de transmisión sexual, también vendo yo mismo como farmacéutica los químicos. Un ejemplo clarísimo de eso es la vacuna del virus del papiloma humano. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que todo este tipo de programas lo que está haciendo es difundiendo la promiscuidad. ¿Para qué? Para que la gente use sus productos, que son la anticoncepción, los químicos para evitar las enfermedades de transmisión sexual, y por el otro lado está el aborto. Cada aborto cuesta un promedio de $300 a nivel internacional. Solamente en Estados Unidos, legalmente, no se conoce el dato ilegal, pero legalmente se dan 1,5 millones de abortos a $300 solo en Estados Unidos. En España a ustedes les dijeron que tenían aproximadamente 8,000 abortos y que era urgente para bajar el número de abortos legalizar el aborto. Subieron inmediatamente a 23,000. Hoy ustedes bordean los 120,000 abortos al año. Son 100 y pico mil personas que mueren todos los años antes de nacer. Y existen abortos aquí en España, existen mujeres que han abortado un promedio de 10 a 14 veces en su vida. Quedan con el útero destrozado, con su parte emocional destrozada. Entonces, ¿dónde está el tema de salud? ¿Dónde está el tema de educación? Si ya sabemos que es por la promiscuidad que se da el contagio de enfermedad de transmisión sexual, si ya sabemos que la mujer queda destrozada luego de un aborto, si ya sabemos que luego de todos estos programas se incrementa el número de enfermedad de transmisión sexual. Fíjense que solamente en América Latina, en el año 2004, se hizo en el verano del 2004 una pequeña evaluación de los programas de salud sexual reproductiva en Santiago de Chile. ¿Cuál fue la conclusión? Y con esto terminamos para que ustedes se den cuenta cuál es el impacto. La conclusión fue que en América Latina, antes de empezar estos programas, los jóvenes iniciaban su vida sexual entre los 16 y los 17 años. Había embarazo adolescente aproximadamente los 15 y 16 años. Había un promedio de 5 enfermedades de transmisión sexual. Los chicos y las chicas soñaban con el matrimonio. Hoy, actualmente, América Latina tiene aproximadamente 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual latentes en los adolescentes. Los chicos ya no inician su vida sexual entre los 16 y 17 años, inician entre los 10 y 12 años. Tenemos casos de mujeres, madres, adolescentes que están iniciando su embarazo adolescente entre los 12 y 13 años y embarazos consentidos. No estoy hablando de violación, embarazos consentidos con padres de familia de 14 y 15 años. Ya no creen en el matrimonio, ya no quieren saber absolutamente nada, ni siquiera de el saber sobre la familia ni nada, porque piensan que el cuerpo es un producto que pueden usar como les dé la gana. Este es el cambio que estos programas han hecho. ¿Cuánto han ganado? $456 millones. Solamente Plan Parenthood hasta la actualidad tiene en sus haberes, en sus arcas institucionales, $456 millones. ¿A costa de qué? De la salud de sus hijos, de mis hijos, de las mujeres, de los jóvenes y de tontos útiles como nuestros políticos que le han dicho sí a esta cultura de muerte y que hoy todo el mundo ha perdido, menos las farmacéuticas y las Naciones Unidas que siguen recibiendo millones y millones de dólares para impulsar estos programas.